Cuarto y último bloque de la noche de hoy, en el que vamos a tener una vez más con nosotros al psicólogo Juan del Amor Moya, hablándonos acerca de la depresión de los adultos. Pero nosotros, antes que nada, en la noche de hoy, queremos hacer una aclaración que nos parece muchísimo, pero muchísimo más que pertinente. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, que rendirle cuentas a nadie en cuanto a lo que nosotros hacemos con lo que es nuestro programa. De pronto, si tuviéramos que hacerlo, sería a los propietarios de TV Sejín, de Caravaca, de Moratalla y de Calasparra. Y sin embargo, los propietarios, excelentísimas personas, jamás nos han dicho absolutamente nada acerca de lo que nosotros pasamos y presentamos en nuestro programa. Entonces, hay gente que irónicamente, en alguna oportunidad, nos ha dicho que nuestro programa tendría que cambiar su titular, cambiar su título. Se llama Los Martes con Milton, que tendría que pasar a pasarse Los Martes con Milton y con Juan, porque resulta que el psicólogo Juan del Amor Moya está también más que asiduamente con nosotros. Entonces, paso a explicarme. Fuera del 1.000.000 de euros que Juan me da todos los meses por venir a mi programa, entonces lo económico sí me sirve, pero fuera de esa pequeña cifra que me pasa mensualmente, les cuento que si Milton Trinidad trae, por ejemplo, en la sección Cultura de su programa a un pintor, pues ese pintor puede mostrar su obra y hablar acerca de la misma. No puede venir 3, 4, 5, 15 veces, porque evidentemente estaría mostrando siempre su misma obra y hablando exactamente lo mismo. Si Milton Trinidad trae un endocrinólogo, trae un oncólogo, un odontólogo, son personas que pueden venir 1 o 2 programas, puesto que, digamos que se agota el tema que uno tiene que hablar con ellos. Es lo mismo con un escultor, con un tallador, pero con un psicólogo. Y con un psicólogo tan inteligente como Juan del Amor Moya, los temas son variadísimos. Fíjense ustedes, les voy a contar. Hemos hablado de los celos, hemos hablado de los miedos, hemos hablado de los niños inapetentes, del control de esfínteres de esos niños, del divorcio, del sueño, de la adolescencia, de la televisión, del maltrato a menores, de orientaciones educativas, de agresividad infantil, de ansiedad ante los exámenes, de afrontamiento a la muerte, del cerebro, del ictus, del embarazo de las adolescentes, de los trastornos obsesivos compulsivos, de la vigoresia, de la anorexia. Ahora estamos hablando de la depresión, hemos hablado de los niños, de los adolescentes, ahora estamos en la de los adultos. ¿Por qué? Porque es un hombre polifacético, porque es psicólogo. Y muchos podrán decir, sí, Juan del Amor es psicólogo. ¿Y cuántos psicólogos Milton Trinidad podría invitar para que vinieran a su programa a hablar de estos distintos temas? Pues yo prefiero malo conocido que bueno por conocer. Creo que me entienden. Para mí, para Milton Trinidad, Juan del Amor es un fenómeno hablando y explicando todo lo que trae a estas pantallas. Por lo tanto, seguirá estando en nuestro programa como, digamos, un hombre que muy asiduamente está
concurriendo al mismo. Hecha la aclaración, buenas noches, Juan. Buenas noches. Vamos a seguir hablando entonces. Sí, lo que me tendrías que haber avisado de que ibas a decir. Hombre, yo creo que también me puedo permitir un minuto. No sé exactamente por qué esa introducción, no la llego a captar del todo, pero bueno, yo sí tengo que decir al respecto que yo no vendo nada y yo no compito con nadie. Lo único que hago es compartir en la medida de mis posibilidades los pocos conocimientos que he podido adquirir tanto en la carrera como después personalmente en la experiencia que te la da. Pero vamos, yo no, es que no capto del todo la intención, pero repito, no compito con nadie, no vendo nada y lo único que hago es compartir. Yo compartiré mientras tú quieras, porque este programa no es mío, y mientras lo consideres oportuno, y mientras podamos, y cuando no sea, pues no pasa nada, yo sigo donde estoy, que es en mi casa y en mi trabajo, y ya está. No es solo la voluntad de Milton Trinidad, sino que el baremo Milton Trinidad lo ha tenido durante todos estos meses que está con nosotros en la calle. Vaya al pueblo de la comarca del noroeste que vaya, pero cantidad de gente, tanto a mi señora como a mí, nos paran para preguntarnos por ti. Tú lo sabes perfectamente bien, nos piden tu teléfono, si tienes consulta particular, en realidad te admiran, te reitero, desde el punto de vista psicológico y lo que tú nos cuentas. En fin, dejemos las flores de lado y pasemos al trabajo de hoy. En la segunda entrega que hicimos acerca de los adultos y su depresión, nos quedamos en lo que se refiere a los medicamentos. Hablamos del tratamiento y estábamos hablando de los medicamentos, después pasaremos a hablar inclusive de efectos secundarios de los mismos. Cuéntanos acerca de esto. Pues hombre, por no repetirnos con respecto a los medicamentos, pues sí se pueden dar dos pinceladas, que bueno, si no lo hemos dicho, decirlo, y si lo hemos dicho porque, en fin, no lleva uno en mente, ni yo me sigo, yo no me sigo en la tele, pero bueno, los medicamentos, algo importantísimo es que se quite de ese inconsciente colectivo de que los medicamentos antidepresivos crean dependencia. No crean dependencia. Después, que no se pueden mezclar medicamentos, no se deben de mezclar, que no se puede tomar alcohol cuando se están tomando medicamentos antidepresivos. Luego, que tienen sus efectos en el tiempo, es decir, no son, como dijimos, esto sí lo dijimos la otra vez, la pulga Benito, es decir, no es que tomes el medicamento y en el mismo instante uno se sienta bien, no, los antidepresivos hacen su efecto en el tiempo. Tiene que haber un tiempo mínimo, a partir de los 4 o 6 meses es cuando empieza uno a sentir los efectos. Y tiene que tener también un tiempo mínimo de duración, es decir, como casi el año, algunos más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay personas que por ciertos motivos dejan de tomarlos, sea porque se sienten mejor o sea porque, y entonces el efecto no es el mismo. Es decir, estos detallicos sí que son importantes a la hora de resumir lo que son todos los medicamentos antidepresivos. Y un detalle que no dijimos, relacionado con un medicamento me refiero, porque hay una enfermedad mental que está dentro de los trastornos de las emociones, que dijimos que era la depresión, el trastorno distímico y el trastorno bipolar. Si se quiere, os parece, en fin, otro día podríamos dar alguna pincelada del trastorno bipolar, pero este trastorno bipolar tiene otro tipo de medicamento, el que más se suele usar, si alguien lo ha padecido, sabe que es el litio. El litio es el que se usa y este ya tiene otro tipo de contraindicaciones, pues que hay que saberlas. Ese es lo único que nos faltó con respecto a la semana pasada. Y yo creo que con esto se puede resumir la cuestión del tratamiento, la terapia farmacológica con respecto a la depresión. Ahora, Juan, hace 15 días nosotros estábamos hablando con el doctor Blas Pina y con la doctora Fernández Cuenca. Tú lo sabes que son director y subdirectora de la gerencia del Hospital de Caravaca y de la región de 4 de Murcia.
Y le decíamos que muchísima gente que va a los consultorios y su médico de cabecera, por ejemplo, le receta un medicamento, esa persona va a su casa, abre la caja, saca el prospecto y se va derecho a los efectos secundarios. Y muchísima gente, sobre todo aquellos que son muy hipocondríacos, se asustan y no lo toman, ese medicamento. Te reitero, hablábamos eso con el doctor Blas y con la doctora Juani. ¿Qué pasa con los efectos secundarios de estos medicamentos que tenemos entendidos, corregime si me equivoco, son, digamos, los más, por decirlo de alguna manera, los más peligrosos? No los más peligrosos para que la gente no se asuste, los más controlados de todos. Sí, mira, previamente yo creo que por las circunstancias de tanto paciente con tan pocos médicos, creo yo que esa será la causa, independientemente de que cada médico, pues bueno, pues actúa, tiene su forma de ser, tiene su, es decir, como todos los profesionales. Pero posiblemente por el poco tiempo de que se dispone, pues no llegan a explicar los efectos secundarios que tienen que todas las medicaciones tienen efectos secundarios, casi todas. No siempre afectan igual a todos los pacientes, pero cabe esa posibilidad. Sin embargo, yo creo, por la poca experiencia que tengo yo con psiquiatras, que el psiquiatra sí suele advertir de los efectos secundarios que tiene la medicación, el antidepresivo que suelen mandar. ¿Qué pasa? Que esta es una de las razones, los efectos secundarios, por las cuales algunos pacientes, algunas personas que están padeciendo depresión, a las primeras de cambio dejan de tomarlo o se piensan que es para peor. Pero cuando los psiquiatras explican que hay ciertos efectos secundarios que se pueden producir, no que se van a producir, que se pueden producir, pero que ese efecto secundario no va a ser permanente. Por ejemplo, si ya le dicen y le advierten, mira, puedes tener, por ejemplo, como sequedad de boca, y entonces, claro, tiene una sequedad de boca, necesita, y siempre está como pastosa, oye, esto va a ser siempre, no, pero si el psiquiatra te explica que eso va a ser durante, pues qué te voy a decir, los primeros 15 días, las primeras tomas, pero que después volverás a tu situación normal, pues bueno, el paciente ya lo sabe. Si te explica y te dice, bueno, pues ten en cuenta que igual te parece que tienes problemas al orinar, y los vas a tener, pero va a ser también momentáneo, porque claro, uno va a orinar, y es que tendré algún problema de próstata, es que tendré algo aparte, independientemente de que seas hipocondríaco o no, pero si te lo explica, que vas a tener dolores de cabeza, o puedes tenerlos, pero tú sabes que como mucho te explican y dicen, es que es un mal menor, y además no va a ser permanente durante todo ese año, pues claro, te lo explican. Hay otro efecto secundario, y eso lo sabemos, bueno, todo el que ha tomado, y el acompañante, el familiar o tal. Hay un efecto de los antidepresivos directo en la libido, es decir, a nivel sexual. Todos los pacientes antidepresivos que se tratan con medicinas saben que la libido tiene un bajón, es decir, es como si dijéramos, no les apetece, no se estimulan con el sexo, y eso hay que saberlo, y lo tiene que saber el paciente, y lo tiene que saber también si es que tiene pareja, la pareja, es decir, la apetencia sexual no es la misma, hasta el punto, no ya que tenga uno más o tenga menos, es que, bueno, pues se queda impasible, es decir, algo que anteriormente era una cuestión normal de pareja, que como todo el mundo sabe, es una dimensión más de la persona, y dentro de la relación de pareja, pues es algo muy importante. Bueno, pues eso va a tener un bajón, pues todo eso hay que saberlo. Que algunos tienen alguna repercusión con respecto a esa ideación de suicidio, pues hay que avisarlo y advertirlo con tiempo. Es decir, que voy a tener algún tipo de nerviosismo, me voy a poner nervioso, bueno, pues también hay que saberlo, pero va a ser momentáneo. Que estoy, como solemos decir, con modorra diurna, es decir, que durante el día me quedo durmiendo, pues hay que saberlo, que no es algo, es que la medicación tiene unas
prestaciones médicas que hay que saberlas, pero no son lo suficientemente importantes como para alterar el organismo, como para que por sí solas sean enfermedad, y es más la ventaja de tomarlos que estos efectos secundarios que son momentáneos, que no van a ser durante toda la toma, es decir, durante todo el tratamiento, y que cuando se sabe, se minimiza, se objetiva más. Entonces, estos efectos secundarios se tienen cuando se toman antidepresivos, pero con que el paciente lo sepa, con que el familiar más cercano o que lo sepa y que a la misma vez sepan que no va a ser permanente, pues yo creo que se toma las cosas con más objetividad y que el paciente no deja de tomarlo. Otra cuestión distinta, por aclararlo todo, es que algún efecto secundario de este tipo pues sea exagerado, es decir, tenga un problema para orinar, algo ya extraordinario. Pues claro, para eso está el psiquiatra, es decir, para la siguiente visita, o el teléfono, o volver antes de que me toque y explicárselo, porque el psiquiatra tiene que saber cuál es la evolución de ese paciente. Te puede variar la cantidad de la toma, te puede variar también las veces de la toma. Es decir, ya dijimos la otra vez que el psiquiatra, que no es ningún brujo, ningún adivino, y es un científico, pero bueno, no controla el organismo por dentro. También a veces va probando, pero no porque sea un inútil, es decir, a veces este que no sabe, no, es que lo tiene que hacer, y en este tipo de enfermedades más, o sea, tiene que ir probando. Y normalmente cuando más experiencia y tal, aciertan más a la primera, pero si no aciertan no es por ignorancia, es porque tiene que haber una adaptación a ese organismo. Entonces, sabiendo las cosas, Milton, lo peor es la ignorancia, pero no en este caso, en este tema, en todo. Es decir, la ignorancia, eso hay que temerle, eso sí que hay que tenerle miedo, pero al saber, al conocimiento, todo lo contrario. Ahora bien, muy bien explicado ese amplio espectro de la farmacología en el caso de una depresión, de lo que pueden ser sus efectos secundarios. En Uruguay le llamamos yuyerías, aquí se llaman herboristerías o herbolarios. Sí. Y allí ellos tienen gran cantidad de productos para cálculos renales, cálculos biliares, para el estómago, bueno, para el corazón, en fin. También hay una terapia naturista o naturalista para la depresión. Bueno, ya que la hubiera, yo, en fin, yo te puedo decir, pero yo creo que esto tiene que ser parte del anecdotario, creo yo, a mí me gusta, como vamos, lo puede entender cualquiera, pues leer cuando vamos a hablar de algún tema, bueno, actualizarte, leer libros, mis apuntes, en fin, experiencia, y leyendo he encontrado que en Estados Unidos, incluso en Europa, ha sido bastante aceptada y ha tenido bastante entre pacientes, no ya de una depresión severa, de una depresión aguda, no está, de eso nada, eso no. Pero bueno, cuando ese estado de ánimo está bajo, cuando es una depresión suave, suave entiéndase que bueno, que tampoco llega la sangre al río, que el pozo no es tan profundo, que puede ser circunstancial, porque se ha tomado la hierba esta que te traje el otro día, que es la hierba de San Juan, o corazoncillo, y el nombre científico es Hipericum perforatum. Pero bueno, yo la he estado buscando porque ya me picaba la curiosidad y bueno, aparte que me gustan las plantas. Sí, y la he encontrado, como te comenté, en la tienda de Manuela, que está ahí en la carretera de Murcia, en Cejín. Bueno, pues la he encontrado y la he estado tomando. Bueno, te dije de broma que ha sido mi mujer la que más me ha... Pero como a mí me gusta el té, me gusta... Bueno, digo, pues yo la voy a tomar, porque ya que vamos a hablar de ella, y según la bibliografía, según la literatura, pues es bastante buena en aquellos casos en que la depresión es leve, y te puede servir para levantar el ánimo, pues para, bueno, pues estar más animoso, estar como un poco más alegre, como más aceptándote a ti mismo y la realidad que te viene. ¿Por qué hablo yo que esto
tiene que ser parte del anecdotario, independientemente de que el que quiera pues que la tome, ¿no? Porque esto malo, efectos secundarios no tiene. En fin, como mucho te da una diarrea o algo, digo yo, porque a veces ya sabemos que las hierbas, si te sientan, las tomas en mal momento, pues lo único que puede hacer es que te limpie el aparato digestivo. Pero yo la estoy tomando porque, digo, si voy a hablar de ella la tomo yo, y no tiene ningún efecto secundario. Y digo, ¿por qué repito que sea una anécdota? Porque realmente yo no he visto unos estudios serios con respecto a la repercusión de la toma de esta hierba. Porque los estudios que hay no son todos con los mismos parámetros, es decir, cuando se hace un diseño experimental y otro diseño experimental sobre el mismo tema, los parámetros tienen que ser los mismos. Entonces, ¿y a qué me estoy refiriendo? Pues que no todos los estudios hablan de la misma cantidad de toma para hacer la infusión, no todos los estudios hablan de las mismas veces que se toman a partir del día, en un día. Entonces, como no coinciden, pues no se puede hablar de un estudio científico, ¿verdad? Solamente a nivel de anécdota. Yo la he tomado y ya por reírnos, bueno, no la necesitaba, pero bueno, siempre viene bien. Y bueno, yo salgo más, me he peleado con mi mujer 7 veces, mi suegra no me habla y lo peor, Milton, es que mi madre le da la razón a mi suegra. O sea que esa es la repercusión de esta toma. Y ya que estamos en anécdota, sí. Te cuento, y esto es absolutamente real, porque lo viví en mi organismo, allá por el año 75, yo tenía en mi riñón derecho, tenía unas pequeñas piedras. Yo trabajaba en una sociedad médica haciendo extracciones, como creo que hacen aquí. La Seguridad Social le da a los pacientes que van, por ejemplo, al hospital de Caravaca, les hacen extracciones. Todo lo que sea clínica fuera de extracciones se hacen en consultorios privados. Allí, junto conmigo, un día, estaba un médico cirujano urólogo. Conversando con él, y que yo me tenía que operar para sacarme esas pequeñas piedras, me dijo: Milton, hay un yuyo, una hierba, se llama amambaya, hay otra que se llama quebra pedra, que es brasileña, acá se llama, creo, quebra pedra, y hay una paraguaya que se llama amambaya, me dijo, que si tú te haces una infusión como un té y te tomas un par de litros diarios, me lo estaba diciendo un médico cirujano, dice, vas a ver que la piedra te la deja, dice, como una esponja, para que pueda pasar por todos los canalículos, inclusive por el uréter, por todo, sin que tengas dolor y las vas a expulsar. Juan, así fue. Al cabo del tiempo tenía el riñón completamente limpio a través de la amambaya. Por lo general los medicamentos, los científicos los sacan a partir de las hierbas, a partir de las plantas, a partir de los yuyos. Creer o reventar. Sí, bueno, esto no hace falta creer. Bueno, la homeopatía también son de productos naturales. Claro. Y yo recuerdo, bueno, no sé si alguna vez te lo he comentado, yo nací en Canara, una pedanía de Cejín, y bueno, allí nos tratábamos todos con productos muy naturales, y se iba al médico de 1000 a 500. Y a veces incluso unos productos naturales que ya se sabían, incluso detalles, como te voy a decir yo, recuerdo incluso de pequeñas heridas. Yo recuerdo a mi abuelo que se rompía una caña y las cañas son tramos unidos por nudos, y en cada nudo, el que haya roto una caña sobre todo incluso ya no verde, pero verde también, en los nudos, no sé si tú lo sabes, va un disco pequeñico como de algodón, que es una fibra, no es algodón, es una fibra que es un disco que va uniendo, que va pegado al nudo de la caña. Y cuando había una pequeña herida, rompíamos los críos la caña, sacábamos ese disco porque es redondo, es circular, es como un... y entonces lo poníamos en la herida y te cortaba la sangre. Claro, estamos hablando, si era una herida de cortarte un dedo, está claro que no, pero si era una herida pequeña, eso se hacía. Y todo el mundo, los críos, sabíamos que si te picaba una avispa, pues con saliva, se hacía un poco de barro y se ponía. Y muchos detalles, como por ejemplo hasta un orzuelo, ponerte un grano de sal tapado. Luego, con el tiempo,
claro, llegas al científico y te dice, hombre, claro, no es que haya ahí magia, es que la sal como absorbe la humedad, que no... Bueno, ya te lo explican, pero bueno, aun sin saberlo, el conocimiento tradicional de que se iba pasando, pues producía buen efecto. Y efectivamente, como tú dices, múltiples hierbas para múltiples síntomas. ¿Que te curaban? Pues yo no lo sé si te curaban o no. ¿Te aliviaban? Pues estupendo. Y no había gotas para el dolor de oídos. ¿Y qué se hacía con el dolor de oídos? Pues a lo mejor con aceite de oliva virgen un poco templado, yo recuerdo a mi abuela que iba a una cabra recién parida con esa leche donde incluso hacían calostros y tal, esa leche la templaba y bueno, y la inflamación del tímpano te la calmaba, porque claro, no había médicos. Es decir, son remedios naturales y que yo no los despreciaría. Incluso antes de ir a la medicina, si uno lo que pasa es que, claro, la sociedad ha avanzado, en una ciudad no vas a ir buscando una caña, parece un poco tonto, ¿no? Pero bueno, pero si los tienes a mano, si los sabes, si los conoces, pues lo puedes hacer. Ahora, cuando ya la cosa es seria, pues lógicamente ya a nadie se le ocurre ir a un curandero, y va al especialista, va al médico, va al que te va a curar. Y ya en última instancia, sabemos que hay quien lo hace, cuando uno ya está desahuciado, pues va a la medicina alternativa. Pero vamos, yo creo que siendo razonable, como primer paso, nunca debemos de ir a la medicina alternativa. Y nunca tampoco debemos medicarnos y nunca debemos de nosotros decidir qué tomo y en qué cantidad. Eso yo creo que está clarísimo por parte de todos. Otra cuestión es que se haga. Bueno, Juan, sí. Vamos a tener otra entrega sobre la depresión de los adultos, porque hemos hablado entonces del tratamiento, de los medicamentos que un doctor en medicina, un psiquiatra, le ordena el tratamiento y los medicamentos al paciente. Hemos hablado ahora una pincelada de la terapia naturalista o naturista, pero nos queda hablar algo que nos va a llevar mucho tiempo, que son las psicoterapias. Ahora vamos a hablar del psicólogo que está atendiendo a esa persona que tiene esa depresión. También tenemos, y lo repetimos una vez más, tenemos que hablar de la terapia electroconvulsiva, los electroshocks. Eso lo vamos a hablar en el próximo programa. Pero yo quisiera que hoy terminaras también con una pincelada al televidente, decirle a aquel que tiene o que está metido en ese pozo, que piensa que no puede salir, ¿cómo puede ayudarse a sí mismo? Sí, para el que está metido en esa oscuridad es muy difícil, es muy complicado y es entendible que piense que eso es, exagerando, el fin del mundo. Eso es muy comprensible. Y cualquier persona que lo haya padecido con anterioridad o que esté al lado de una persona que padeciendo depresión, parece eso imposible. Pero hay algo positivo y algo realmente, pues yo creo que tiene que dar luz. Y es que, aun estando sumido en la depresión, tiene que saber la persona que tiene salida, que se sale, que es complicado, que lleva su tiempo, pero que se sale. Y luego, en esa situación, tiene que pensar algunas cositas y realizar. Por ejemplo, tiene que dejarse ayudar. Eso tiene que salirle. Es decir, una persona, yo creo que no es más grande, ni más poderoso, ni más importante, ni más que nadie, porque piense que todo lo puede hacer solo. No es verdad. Se necesita grandeza para reconocer que uno necesita ayuda. Y eso es así. Esa grandeza de espíritu de persona, el que está con depresión lo tiene que saber y lo tiene que aceptar y asumir. Tiene que dejarse ayudar. Siempre hay una persona al lado que te puede escuchar, que te puede ayudar, que te puede acompañar, que te puede aconsejar, que puede acompañarte. Dejarse ayudar. Luego tiene que entender que hay situaciones que me vienen por mi estado y no puedo, por ejemplo, intentar adquirir responsabilidades mayores de las que soy capaz de asumir en ese momento. Igual en estado normal, sin depresión, pues yo tengo unas responsabilidades X. Sin embargo, cuando uno tiene depresión,
también tiene que entender que mis responsabilidades tienen que dosificarse, que cuando yo me pongo una meta, pues esa persona que tiene depresión tiene que secuenciarla. Es decir, yo no me puedo poner, estando depresivo, una meta de decir, la semana que viene yo vuelvo a mi estado normal, social, de trabajo, de relaciones, porque no es verdad, no vas a poder. Si tú te pones esa meta y no la cumples, te vas a deprimir más. No, señor, yo me pongo metas asequibles, que yo las pueda tocar, que yo las pueda vivenciar, que pueda alcanzarlas. Igual la meta es muy sencilla, es ir al cine con este amigo. Igual la meta es pasear 3 veces a la semana durante media hora. Pero no es pasear todos los días. Y a lo mejor la semana que viene, oye, sí, pues todos los días. Y las metas hay que ser realistas de que va a ser un refuerzo si yo las voy consiguiendo. La toma de decisiones yo tengo que aparcarla en ciertas decisiones importantes. Yo no puedo en estado depresivo tomar ciertas decisiones importantes. Y sabemos que las hay en la vida, decisiones de pareja, de separarme o no separarme, decisiones de este trabajo o el otro, decisiones de... Pues no, yo voy a aparcarla, incluso de comprarte una casa o de comprarte un coche. Espérate, porque el estado depresivo te hace tener una visión distorsionada de la realidad. Y vas a tomar decisiones que cuando vuelvas a tu estado normal te vas a arrepentir, posiblemente. Pues por eso hay que aparcarlas. Después es bueno que en esa dejarte ayudar, no solamente por el amigo, hay que dejarse ayudar por el profesional. Y estar, por muy mal que estés, cuando el profesional te está escuchando, cuando el profesional está intentando ayudarte, pues tú también tienes que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo también es de escucha. Por muy mal que estés, tienes que escuchar qué te dice ese profesional que sabe, que no eres el primero. Y aunque para ti sea un mundo, y sea el mundo, esa enfermedad, tienes que entender y saber que el profesional ve y trata muchos mundos a lo largo del día y a lo largo de su... Luego sabe lo que está haciendo, sabe a quién está mirando y a quién está tratando. Y tienes que dejarte llevar. Eso lo tiene que saber y lo sabe el que está en esa depresión. Pero lo más importante es que tiene salida. Y luego el que está padeciendo la depresión, como te repito, es un mundo, también se puede también tener momentos de abuso, de esa persona que te ayuda. Bueno, pues también tiene que tener esa humildad, si es capaz, y si no, forzarla de alguna manera, digo la humildad, decir, bueno, pues este es lo que yo estoy pasando, no se acaba el mundo, estoy mal, pero me están ayudando y estoy trabajando. Bueno, ya como me están mirando de esa manera, pero bueno, si no se ha terminado podemos seguir, ¿eh? Pero bueno, importante que se sale. Bueno, terminamos por hoy, vamos a seguir con la psicoterapia, con la terapia electroconvulsiva, con qué tienen que hacer los familiares con ese depresivo. Sí. Terminamos por hoy, lo seguimos dentro de 15 días. Bueno. Reitero, terminamos nuestro programa de hoy diciéndoles entonces a todos aquellos que me han hecho llegar el hecho de decirme que nuestro programa podría llamarse Los Martes con Milton y con Juan, les digo que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Hasta la semana que viene, amigos.